dentro de la Iglesia, y que además los herejes, si son promovidos aún al papado, su elección es nula, pase el tiempo que pase, da igual el tiempo que haya transcurrido. O sea, esto no lo dice Paulo IV y lo define, solamente se define en cuestiones de fe. Solo se define en cuestiones de fe, y en el párrafo tercero de la bula Cunes Apostolatus Officio dice: sancionamos, establecemos, definimos el qué, que quien no pueden gobernar a las almas para la salvación, quien enseña el error para la condenación. Eso es en lo que se resume la doctrina definida por su santidad Pablo IV en la bula Cunes Apostolatus Officio. No pueden gobernar para la salvación quien enseña el error para la condenación. Si es que es así de sencillo, enseñar y gobernar tiene que ser siempre para la salvación, y solamente se puede enseñar para la salvación la verdad. Quien, teniendo que enseñar la verdad, enseña el error, al enseñar el error renuncia a enseñar la verdad. Esto es lo que nos viene a decir Pablo IV en la bula. Bueno, pues luego Lefebvre y todos sus seguidores se encargan en hacer creer a todos los fieles que le siguen y a todo el mundo que la bula Cunes Apostolatus Officio fue abolida en el Código de Derecho Canónico de 1917, lo cual es totalmente falso. Es totalmente falso, primero porque está contenida en más de una quincena de cánones repartidos por el derecho canónico. Segundo, porque además el cardenal Pietro Gasparri, que fue secretario de la comisión organizada por su santidad San Pío X para la codificación del derecho canónico, después de la promulgación del derecho canónico, lo que hace es escribir las fuentes del derecho canónico, las fontes, es decir, ¿de dónde hemos sacado estos cánones? Y en el primer tomo de las fontes aparece perfectamente recogida la bula Cunes Apostolatus Officio. Es decir, el Código de Derecho Canónico de 1917 no abolió esta bula, como nos dicen malamente y perversamente los hijos de Lefebvre. No fue abolida por el derecho canónico. O sea, no puede un hereje ser papa, no puede ser papa. Y esto es una cuestión definida, que debe ser creída con fe divina y católica, y que está en el magisterio infalible de su santidad Pablo IV. No puede ser, por lo tanto, abolida esa bula, porque es una bula infalible, y por eso precisamente está recogida en el derecho canónico. No puede ser que un hereje sea papa, ni puede ser que sea material, pero no formal, como nos dice la tesis de Casichacun, que son dos grandísimas herejías, la del reconocer y resistir y la tesis de Casichacun de Papa Materialiter y Formaliter. Y a partir de ahí, pues simple y llanamente, a los católicos que se precien de serlo, actuar en coherencia. Pero no se pueden recibir, como hemos dicho, sacramentos de herejes, ni de los que profesan la tesis de Casichacun, ni de los que son tradicionalistas de Lefebvre, aunque sean verdaderos sacerdotes. Y luego, en cuanto a un comentario que han puesto por aquí, que pregunta que si son válidos los sacramentos recibidos en la Iglesia Conciliar por la Fraternidad San Pedro, el Instituto del Buen Pastor, el Instituto de Cristo Rey, es decir, por los que estaban acogidos en su día al motu proprio Ecclesia Dei Afflicta o Summorum Pontificum después, o como le queramos llamar. No, es que esos sacramentos no son válidos. O sea, los de Lefebvre son válidos, pero no se pueden recibir porque son herejes. Pero es que los que están en la Iglesia Conciliar, por mucho que digan la misa tradicional de siempre, es que esos supuestos sacerdotes han sido ordenados sacerdotes por obispos y cardenales que fueron consagrados obispos y cardenales con el pontifical de Montini. O sea, da igual que se pongan los ornamentos tradicionales y que se pongan de espaldas y que digan la misa de siempre. Da igual, es que no son sacerdotes porque los obispos que los han ordenado supuestamente no eran obispos, porque todos han sido consagrados ya después del 68 con el pontifical nuevo. Entonces, en la Iglesia Conciliar no hay sacramento de la Eucaristía, porque no hay sacerdocio, ni siquiera aunque digan la misa tradicional, porque es que ya no hay obispos válidamente ordenados antes del 68. Y entonces no hay sacerdotes, y esos sacramentos no sirven, no son válidos, no son efectivos, no son sacramentos, porque no son sacerdotes los que los confeccionan. Y fuera, pues lo que acabamos de decir, no se puede recibir de sacramentos de herejes. Bien, vamos a leer entonces, padre, ya para ir terminando casi, el artículo de este sacerdote de la Fraternidad de San Pío X, que además lo publicaron en 2023, que es muy reciente, con motivo del 50 aniversario de la muerte del cardenal Liénard. Se titula el artículo de la siguiente manera: Los últimos días del cardenal Liénard. Bien, y empezamos a leer. Vamos a leer algunos párrafos. Dice: hace 50 años, el 15 de febrero de 1973, el cardenal Achille Liénard entregó su alma a Dios. Ordenado sacerdote en 1907, Achille Liénard fue nombrado obispo de Lille en 1928 y permaneció en el cargo durante 40 años hasta 1968.
la longevidad excepcional que le permitió dejar una huella imborrable en la diócesis, y tanto que imborrable, roja, sobre todo, y no de sangre, del martirio, precisamente. Uno de nuestros feligreses lo conoció bien hasta sus últimos momentos, junto a su esposa, sobrina del cardenal, que ofició su boda. Es decir, uno de los feligreses de la Fraternidad San Pío X es el sobrino político del cardenal Liénard, marido de una sobrina del cardenal Liénard, y es miembro de la Fraternidad San Pío X, es fiel de la fraternidad. Junto a su esposa, uno de nuestros feligreses, junto a su esposa, sobrina del cardenal Liénard, que ofició su boda. A veces revelaba a las monjas que cuidaban del prelado, quien padecía cáncer de páncreas, el tío Achille le dejó el recuerdo de una muerte edificante. Le ofrecieron medicamentos para aliviar su dolor, pero él los rechazó para seguir el ejemplo de Jesucristo, que sufrió sin quejarse. Qué bueno era el cardenal Liénard, cómo se parecía a Cristo. Continúa diciendo más abajo, en otro párrafo, si seguimos un poquito más abajo en la siguiente página, ¿pero acaso no se trataba de llorar sobre las cenizas de un fuego que tal vez él mismo había iniciado, pero que había contribuido a avivar? El obispo de Lille poseía innegables cualidades humanas, afable, accesible, hábil y leal en la amistad. Sin embargo, seguía siendo un hombre de su tiempo, ante todo práctico, poco dado a las declaraciones de principios. Fue incapaz de resistir con firmeza y la amplia perspectiva que le brindaba una sólida base doctrinal, las modas que se infiltraban en la Iglesia. Pero ¿cómo lo iba a resistir si él las promovía? O sea, es que esto ya es para reírse y vamos. O sea, pero ¿cómo va a resistir algo que es el promotor activo de esas modas, precisamente, que entraban para destruir la Iglesia? O sea, pero es que este hombre, o sea, ¿qué imagen del cardenal Liénard está intentando vender? Continúa diciendo, al final ya del artículo, si bien las deficiencias del pastor del norte se hacen más evidentes hoy en día, no olvidemos orar por el eterno descanso de su alma. Quizás, sin imaginar tal legado, trabajó para perpetuar el sacerdocio católico tradicional, pues a él le debemos la ordenación sacerdotal y la consagración episcopal del arzobispo Lefebvre. Vaya, por fin dice una verdad. Al cardenal Liénard le deben la consagración episcopal de Lefebvre, porque fue el cardenal Liénard quien promovió a Lefebvre al episcopado. Y si siendo como era un pérfido, promovió a Lefebvre, pues muy ingenuos hay que ser para pensar que no conocía a Lefebvre cuando lo conoció siendo profesor suyo en el seminario. Vemos más abajo que quien firma este documento es un padre llamado Benoît Épinasse, de la Fraternidad San Pío X, del Priorato de la Santa Cruz en Francia. Es decir, que a pesar de que es innegable que Liénard era enemigo de la Iglesia, podremos discutir o no si era masón, me da igual, yo ahí no entro. Cada uno que crea lo que quiera. Yo tengo mi opinión y, como he dicho, creo que lo era. Pero no voy a discutir con nadie. Podría no serlo. Eso tampoco hace falta, es importante en sí mismo. Lo que no podemos negar es que era enemigo de la Iglesia y que todo el mundo lo reconoce y que lo alaban precisamente por ser enemigo de la Iglesia. Y ahora este hombre me lo está aquí haciendo pasar por poco menos que un santo. O sea, se parecía a Cristo, quiso sufrir por Cristo. Ya,